Libro de Romanos, capítulo 7, verso 7 en adelante. Amén. Leamos, dice así la palabra de Dios. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. En esta otra versión, vamos a ir leyendo poco a poco, dice, hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida. Y yo morí, entonces me di cuenta de que los mandatos de la ley que supuestamente traían vida, trajeron en cambio muerte espiritual. El pecado se aprovechó de esos mandatos y me engañó, usó los mandatos para matarme. Sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandatos son santos, rectos y buenos. Como dice también esta versión, dice, la ley a la verdad es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. Luego, ¿lo que es bueno vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. En esta versión dice, el problema está en mí, porque yo soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Verso 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Vamos a ir subrayando todas las veces que dice Pablo, el pecado mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, habla de la naturaleza, la vieja naturaleza, en esta versión dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, habla del el que vive en el espíritu, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Vamos a orar. Dios amado, Padre bueno, eterno, te damos gracias. Queremos pedir, Señor, la guía de tu Espíritu Santo para poder, Señor, entender, Señor, tu palabra, mi Dios. Abre nuestro entendimiento, que, Señor, me ayudes a poder decirlo, Señor amado, y exponer tu palabra, Señor, con sencillez de corazón, mi Dios. Y que, Señor, mi Dios, me ayudes, Padre, a sujetar, Señor, mi espíritu, Señor, al tuyo, Dios, para que este tiempo sea tu palabra, Señor, la que sea, Señor, dicha, mi Dios, y expuesta, Señor, en este tiempo a nuestras vidas. Y, Señor, tú nos hables por medio de tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Es bueno que vayamos al contexto. Si vamos al versículo 1 de este capítulo 7, solamente vamos a leer los primeros 7 versículos. Amén. Aquí habla un poquito de una analogía del matrimonio, Pablo, para poder entender, ¿sí?, que no estamos sujetos a la ley para salvación. Dice el verso 1, dice, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues, hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, con mayúscula habla del Espíritu Santo, y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Ok? Aquí un poquito en el contexto está haciendo mención la palabra
que la ley ya no tiene ninguna autoridad vinculante sobre los creyentes como camino a la salvación, porque la ley era un espejo para mostrarnos que éramos todos pecadores, pero la ley no salva, solo Jesús salva, ¿ok? Por eso que aquí dice, han muerto a la ley por la unión con Cristo, amén, crucificado, ¿ok? Y ese resultado de esa libertad nos ayuda a vivir en libertad, valga la redundancia, para servir a Dios guiado, ¿sí?, por el Espíritu Santo, amén, es decir, una nueva manera superior de poder agradar a Dios. La ley sirve como un espejo, dijimos, para revelar el pecado, pero no como una cura, ¿sí? La ley revela lo pecadores que somos y la necesidad de un Salvador, porque somos justificados solamente por la fe, ¿ok? La ley nunca traía victoria sobre el pecado y la muerte, ¿ok? Solamente Cristo. Y aquí vamos a entender, el tema es ese, ¿no? Cuando Pablo dice, miserable de mí, ay de mí, ¿no? En otra versión dice, desgraciado, es decir, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿No? Gracias sean dadas a Dios, dice que ahora la respuesta está en Jesucristo, que nos libró del pecado y de la muerte. Pero muchas veces nos preguntamos por qué nuestra vida llega a querer agradar a Dios, pero lo que queremos hacer no lo hacemos, y lo que no deberíamos hacer, lo hacemos, porque Pablo dice, es el pecado que mora en mí. Y a veces uno llega a confundir y decir, ¿por qué estoy pecando tanto? ¿O por qué he vuelto a caer en estos pecados que no debería caer? Y de ahí ya se forman doctrinas erradas donde se dicen que no deberíamos pecar, que deberíamos escondernos a la punta del cerro, y otras doctrinas y aún escuelas bíblicas que he conocido y que hemos escuchado, ¿sí? Todos lo conocen, ¿okay? Que dicen de apartarse para no estar en pecado, ¿okay? Cuando la palabra de Dios nos dice que nuestro cuerpo siempre va a estar sujeto a dos naturalezas, la vieja naturaleza y el nuevo hombre, amén, y hay una batalla. Romanos 7 está ligado con Gálatas 5, donde habla esa lucha espiritual de la carne con el espíritu, y el espíritu contra la carne, los dos batallan, y Pablo hace mención que había esa lucha, ¿ok? Es el pecado que mora en mí, porque yo lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso lo hago, ¿ok? Y seguimos avanzando un poquito tocando sobre el tema del orgullo. Y es interesante cómo el orgullo se originó en Lucifer, ¿sí? Cómo ese primer pecado se puede llamar así, esa soberbia y esa altivez. Dice la palabra que hubo fiesta cuando fue creado Lucifer. Dice que Dios lo vistió con piedras preciosas. Imagínense, le dio dones a Lucifer, es decir, le dio dones y todo ello, pero menospreció porque se enalteció, ¿sí? Quiso ser lo creado, quiso ser superior al creador, quiso enaltecerse, y ese orgullo y esa altivez bajó a nuestros padres, Adán y Eva en el Edén, y es ahí donde se originó la soberbia, la rebeldía, la desobediencia. ¿Por qué? Porque fue con engaños, como dice Pablo en Corintios 11, ¿sí? Que engañó, ¿sí? A Eva, ¿ok? Y ahí habla de un orgullo, habla de soberbia, ¿ok? Entonces ese fue la altivez de Lucifer, y también como que enseñanza también para todos nosotros, cómo el Señor nos viste, nos da dones, pero muchas veces llegamos a enaltecernos, y eso es un espíritu que viene directamente del diablo, ¿ok? Entonces el pecado se originó en la soberbia, y todo pecado, directa o indirectamente, sí tienen relación con la arrogancia, con el orgullo. David decía, Dios, líbrame de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, para que yo no caiga en semejante gran rebelión. El Salmo 51 lo acabamos de citar, y el Señor nos guiaba en ese sentido en el Salmo 51, cuando dice, Señor, grande es mi rebelión, es decir, he pecado contra el cielo, contra ti, es decir, he pecado contra ti, ¿sí? Y líbrame de gran rebelión. Eso lo dice también ese salmo, pero este Salmo 51 que lo acabamos de leer decía, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Es decir, habla de una vida que sí va a estar morando el pecado en
la vieja naturaleza, pero vamos a ver más adelante en las cartas de Juan que dice que la simiente que ya está en nosotros, es decir, Cristo, el hombre interior es Cristo en nosotros. Por eso Pablo a los Gálatas decía, hasta que Cristo sea formado en ustedes, sufro hasta dolores de parto. ¿Por qué? Porque los Gálatas no vivían en el Espíritu, vivían en la carne, ¿sí? Por eso dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros, es decir, hasta que realmente vivan en el Espíritu, Cristo sí esté formado en ustedes. Y esa es la simiente, dice, incorruptible, amén, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esa simiente, dice el apóstol Juan, no peca, ¿ok? La simiente, es decir, el hombre interior no peca porque es creado conforme a la imagen de lo que lo creó, es decir, habla de Cristo, ¿ok? Es decir, esa simiente no peca, es santa, pero ahí también llegamos a tergiversar o se llega a tergiversar doctrinas donde no deberíamos pecar nunca, cuando todos somos pecadores. Dice primera de Juan 1:8 en adelante, el que dice que no ha pecado, le llama mentiroso a Dios, y la verdad no está en él. Y también dice el libro de Romanos capítulo 8, que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces lo que hoy vamos a ver, me alcance el tiempo, Dios permita, es ver la naturaleza y la conducta, es decir, por naturaleza, hermanos, todos somos orgullosos. Por naturaleza, es la vieja naturaleza, todos somos orgullosos, pero no todos practican y viven en el orgullo, es diferente. Toda naturaleza, la vieja naturaleza, todos somos orgullosos, pero ahí está la diferencia de vivir en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Vamos a ver la diferencia entre la naturaleza carnal y la conducta carnal. Vamos a Gálatas rápidamente 5:16. Gálatas 5:16, y Martín Lutero decía una frase que decía, no podemos impedir que las aves vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos impedir que hagan nido en ellas. Es decir, algo que a la luz de la palabra nos enseña, cuando nosotros damos lugar a la carne y no vivimos en el Espíritu, pues prácticamente vamos a seguir pecando. Gálatas 5. Vamos a leer desde el verso 16 rápidamente, para que entendamos Romanos 7. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Miren, hay una batalla grande, lo que decía Pablo en Romanos 7. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Cuando dice manifiesta, es decir, es evidente, las obras de la carne se manifiestan automáticamente porque es la vieja naturaleza. Se manifiestan, dice ahí, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Cuando dice ahí la palabra, no os hagáis vanagloriosos, prácticamente está diciendo que sí lo somos, pero no practiquemos todo esto. Es decir, habla la naturaleza, la vieja naturaleza está llena de orgullo. ¿Sí? Es evidente, por eso David siempre decía, y alguna vez te has debido preguntar, no, a mí no hay orgullo, pero sí hay orgullo porque ya lo has dicho, ¿no? Y a veces tratamos de que no hay orgullo en nosotros, pero la vieja naturaleza está, sí, viciada con sus malos deseos, dice ahí la palabra, hay orgullo, pero, ¿sí? Dice ahí, no practiquemos, es decir, vivamos en el Espíritu, es decir, podamos someternos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo sea quien nos guíe para poder andar como el Señor quiere que andemos. Entonces aquí Pablo habla de una naturaleza que está en contra de la otra, ¿ok? Y los que son guiados por el Espíritu, dice y exhorta la palabra, que nos soltemos y nos sometamos al Espíritu, según el hombre
nuevo, ¿ok? Las obras de la carne siempre se van a manifestar, ¿ok? Esas son las obras infructuosas de las tinieblas. Entonces ahí en Romanos 7, ahí Pablo reiteradas veces dice, y esto en mí, es decir, en mi carne, ¿ok? Habla de la naturaleza caída, el pecado que mora en mí, queriendo yo hacer el bien, pero hallo una ley en mi cuerpo, sí dice, con mi cuerpo sirvo a la ley del pecado, pero con mi mente a la ley de Cristo. Es decir, queriendo hacer el bien, es decir, hay una naturaleza caída en nosotros, amén, que eso va a seguir hasta que Cristo venga. Es decir, el orgullo, la vieja naturaleza va a seguir hasta que Cristo venga, hasta que esto corruptible se convierta en incorrupción. Eso dice textualmente la palabra de Dios. Por eso que nadie, ¿sí?, va a ser condenado por ser pecador, porque todos somos pecadores, amén, sino que todos serán condenados, Jesús mismo lo dijo en Juan 3, los que rechazan a Cristo. Entonces ahí claramente dice, queriendo hacer el bien, no lo hago, lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, lo que aborrezco, lo que odio, dice otra versión, eso lo hago, ¿ok? Miserable de mí, dice ahí Pablo, pero también habla de una forma victoriosa, ¿no? Que da gracias a Dios porque la respuesta está en Jesucristo. Amén. Está en Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el origen de nuestras conductas? Por ejemplo, algo que me anotaba acá es que podemos decir, con todo respeto, a veces cuando un drogadicto ya 3 años ha superado, no sé, ya no estar en ese vicio, pero de repente viene una depresión, pierde el control y pues otra vez vuelve a caer en lo mismo. No puede decir él que ya está libre de esa adicción. ¿Por qué? Porque ahí el pecado mora en él, hay una adicción en su vida, es decir, como una enfermedad. A veces hay enfermedades que son hereditarias, ¿verdad? Por ejemplo, la diabetes se puede heredar, pero la persona puede evitar, ¿sí?, que no pase esa diabetes a otro estado, es decir, no consumir cosas muy dulces o carbohidratos, etcétera, muchas otras cosas, es decir, se puede evitar, pero sí la enfermedad está ahí. Muchos no hemos llegado a pecar porque no hemos tenido la oportunidad. ¿Por qué? Porque el pecado mora en nosotros. Hay pecados, por ejemplo, comunes en los niños, el egoísmo, cuando dicen esto es mío, mi papá, es decir, y ahí vemos el ego, que ahí se centra ya el orgullo y todo ello. Pecados que ya tienen mayor consecuencia, que cuando uno tiene la oportunidad va a llegar a pecar, pero uno no llega a pecar, ¿por qué? Porque no ha tenido la oportunidad. Pero gracias sean dadas a Dios por medio de Jesucristo, que Dios nos libra de caer en esos pecados. Por eso nadie puede decir, no, yo no voy a caer en esos pecados. Porque hay el pecado que mora en nosotros. Cuando hay pecados de homosexualismo, lesbianismo, que a veces puede ocurrir por una violación, por un abuso sexual, o porque a veces entre mujeres también hay demasiado cariño, afecto y todo ello, y después de repente se besaron, y de cómo apareció esto, el pecado mora en nosotros. Pero muchas veces decimos, no, yo no voy a caer en esos pecados. No has caído porque no has tenido la oportunidad. Pero el pecado mora en nosotros. Por eso que la palabra de Dios es clara, que vivamos en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. Dice la palabra bien claro, el que piense estar firme, mire que no caiga. A veces juzgamos muchos y escuchamos allá afuera muchos que por qué esto y por qué el otro, por qué empezamos a juzgar cuando también de la manera como juzgas, dice Pablo en Romanos 2, si no me equivoco, te juzgas a ti mismo, le dice a los judíos, ¿verdad? Tú que te juzgas a ti mismo. Tú que dices que no debes robar, robas. Tú dices que no debes adulterar, adulteras. Es decir, hay hipocresía en nuestras vidas. Pero dice la palabra que nosotros debemos vivir en el Espíritu. Debemos ir al origen siempre de todo, a las causas. Por ejemplo, hay muchas partes en la palabra donde el Señor Jesús decía, vamos al principio, ¿no? En el principio no fue así. Luego también en Mateo 24 dijo, el que lea entienda, refiriéndose a Daniel. Es decir, muchas veces no vamos al origen. Por ejemplo, cuando también vamos predicando una palabra, siempre nos vamos a la raíz, nos vamos al origen. Como en este caso el orgullo, ¿cuál fue el origen? Fue el origen en Lucifer, es decir, la soberbia, la altivez, que eso está en el hombre, en la naturaleza caída, ¿ok? Por ejemplo, Pablo también hizo entender que la gracia era más importante que la ley cuando se refirió y fue al principio con Abraham,
cuando Dios lo hizo justo a Abraham antes que fuese circuncidado. Interesante, ¿no? Es decir, la justificación por la fe fue antes de la circuncisión, que era señal del pacto. Las promesas también fueron antes de la ley, ¿ok? Porque la ley solamente tuvo cumplimiento en Cristo, amén. Pero, y fue un ayo, un instructor de niños, un pedagogo para llevarnos a Cristo. Y Pablo lo dice, ¿verdad? La ley es buena, santa, perfecta, pero también nos revela el pecado. Porque por el mandamiento dice, no codiciarás. Yo no hubiera conocido que codiciar es malo si no estuviese ahí como mandamiento. Pero el pecado se aprovechó de esos mandatos, porque ahora dice no codiciar y nosotros empezamos a codiciar mucho más. ¿Por qué? Porque es esa vieja naturaleza que hay en nosotros. Quiero que vayamos terminando. Vamos a Primera de Juan 3:9. Primera de Juan 3:9. Dice la palabra que abogado tenemos con el Padre a Jesucristo el justo, que si alguno hemos pecado, dice, podemos confesar nuestros pecados y Él nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Por eso que las cartas de Juan, las 3 cartas, fueron dirigidas a un ambiente gnóstico, donde había muchas doctrinas, donde decían que el pecado con el cuerpo no era malo y que uno podía pecar. Pero dice Primera de Juan 3:9, vamos leyendo. Dice la palabra, todo aquel que es nacido de Dios, habla del que vive en el Espíritu, el que ha nacido de nuevo, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Es decir, la simiente habla de Cristo, ¿sí? El hombre interior es Cristo formado en nosotros, esa simiente santa no puede pecar, por eso que el que anda en el Espíritu no peca. Pero sí todos, eso es bueno aclarar, vamos a pecar. Pero el pecado se origina ¿dónde? En la vieja naturaleza, ¿sí? En la vieja naturaleza. Por eso que Pablo, y vuelvo a recalcar Romanos 7, y hay que leerlo detenidamente para poder también comprender, siempre en todo ese pasaje dice, ¿no? Es decir, lo que no quiero hacer, lo hago, y lo que no quiero hacer, lo hago. Es decir, hay una batalla, ¿sí? Con mi cuerpo sirvo a la ley del pecado, soy esclavo del pecado, pero con mi mente a la ley de Cristo. ¿Okay? Entonces, este texto habla para entender la vida en el Espíritu, es decir, que el que ha nacido de Dios no practica el pecado, es decir, no, la simiente que ha sido puesta en nosotros, ¿sí? Es santa y no peca. Por eso que en varios pasajes dice también el que cree en Dios, dice, el que cree es nacido de Dios, el que ama es nacido de Dios, el que también dice aquí, el que es nacido de Dios no practica el pecado, ¿ok? Pero a ver, sigamos en el verso 4, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. ¿Cuál es la importancia de permanecer en Él? Es decir, ¿cuál es no sé cómo decirlo, la forma de que no entres en pecado? Cuando Jesús decía, velen y oren para que no entren en tentación, y aquí dice, el que permanece en Él no peca, ¿ok? Es decir, el vivir en el Espíritu, el hacer lo que agrada a Dios, el permanecer agradando a Dios, pensando en lo bueno, en lo justo, en lo puro, en lo que tiene buen nombre, como dice Filipenses también, es decir, nos va a ayudar a ¿qué? A vivir en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Pero muchas veces nosotros alimentamos más la carne, vivimos más en la carne que vivir en el Espíritu. Un ejemplo claro, Sansón era un ungido carnal, ¿no ve? Sigamos, entonces, y sabéis que Él apareció para quitar, todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no la ha visto ni la ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Mira, nos vamos al principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahora vamos a Primera de Juan 1:8 también. Veamos esto. Dice la palabra, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén.
Es decir, si hemos pecado, abogado tenemos con el Padre. Por eso que Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado y de muerte? Gracias a Dios que en Jesucristo está la respuesta, que Él nos libró del pecado y de la muerte. Ahora podemos vivir en el Espíritu, agradándole a Él, y gracias sean dadas a Dios por Jesús, que quitó también y borró nuestros pecados, nuestras rebeliones, y fue el Cordero perfecto para limpiarnos. Y ahora ante Él podemos acercarnos a Dios con toda confianza, amén. Es decir, no debe haber condenación. Por eso Romanos 8 también en ese mismo contexto ligado, se puede decir ahí, dice, ¿verdad? Es decir, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, para aquellos que viven no conforme a la carne, dice, sino conforme al Espíritu. Y también Romanos 8 dice que los que viven en la carne nunca agrada a Dios, dice. Nunca va a agradar la carne a Dios. Por eso que el Señor no quiere que vivamos en el Espíritu. Y eso es posible cuando hemos nacido de Dios. Cuando el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos realmente hijos de Dios. Amén. Amén. Entonces es bueno que vivamos en el Espíritu, ¿ok? Primera de Juan 5:18. Leeremos este pasaje. Primera de Juan 5:18. ¿Alguien me lo puede leer en voz alta, por favor? ¿Qué dice? Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Amén, amén. Dios le guarda, dice ahí, ¿no? Y todos los pecados, pues, hermanos, siempre se van a originar en el orgullo, ¿sí? En la naturaleza caída del hombre. Pero es bueno que nosotros también nos examinemos para que podamos también pedir perdón y también vivir como a Dios le agrada. Entonces, termino con esta frase de Martín Lutero, como les decía. Él decía, no podemos evitar que las aves vuelen sobre nuestra cabeza, pero podemos evitar que hagan nido. Es decir, no podemos nosotros evitar ni librarnos del orgullo, pero sí de la conducta orgullosa podemos librarnos, andando en el Espíritu. El orgullo siempre va a estar en la naturaleza, en la vieja naturaleza, pero la conducta tiene que ser diferente. No podemos nosotros vivir en orgullo. Siempre hay orgullo en la vieja naturaleza, pero no podemos permitir que las aves hagan su nido, ¿ok? Podemos, también en esta frase que decía Martín Lutero, podemos nosotros evitar los malos pensamientos, es decir, no podemos evitar los malos pensamientos, pero sí podemos poner un freno con el Espíritu y decir con autoridad, detente. Ahí, es decir, ahora vive Cristo en mi interior y Él está sentado en mi corazón. Es decir, hay una lucha constante de agradar a Dios o agradar a la carne. Amén. Entonces debemos nosotros vivir agradando a Dios. Vamos a ponernos de pie, por favor. Amén. Pues cuando andamos en el Espíritu no practicamos el pecado, pero a veces esa naturaleza carnal está adormecida y hay un descuido y pues el viejo hombre se manifiesta. Por eso que tomamos un ejemplo como una enfermedad, como la diabetes, con todo respeto quizá a los que también tienen esta enfermedad. Cuando hay un descuido, pues se va a manifestar esa enfermedad. Pero si yo voy tomando en cuenta lo que debo hacer, es decir, no va a saltar, no se va a manifestar. Y es esa lucha que hay con la carne y el Espíritu. Amén. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Dios, a agradarte, Señor. Así como decía mi Dios David, reconocemos, Señor, mi Dios, que estamos, Señor, muchas veces, Dios, en rebelión, en orgullo. Mi Dios, no permitas que, Señor, las soberbias se enseñoreen de nosotros y caigamos, Señor, en gran, Señor, rebelión. Mi Dios, y así como David veía, Señor, de lejos el nacer del Espíritu, cuando decía, crea en mí, oh Dios, un corazón recto, un espíritu nuevo dentro de mí, Señor, así también, mi Dios, tú has puesto, Señor, tu Espíritu en nosotros y, Señor, nos has dado, Señor, ese nuevo nacimiento y esa simiente santa tuya, Cristo, tú en nosotros, esperanza de gloria, ahora santa, Señor, no peca. Por eso ayúdanos, mi Dios, que vivamos en el Espíritu, agradándote a ti, Señor, a poder, Señor, mi Dios, alimentarnos, Señor, día a día, Señor, mi Dios, de tu palabra, Señor, como dice tu palabra, Señor, no solo de pan vive el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Ayúdanos, mi Dios, porque quizá mañana necesitaremos, Señor, tu palabra,
palabra, mi Dios, para sostenernos en pruebas tan fuertes, Dios, porque, Señor amado, es tu palabra la que nos va a sostener cada día, Señor. Pero si no alimentamos nuestras vidas con tu palabra, Señor, vamos a dar lugar, Señor, a las obras de la carne y que se manifiesten, Señor, y vivamos, Señor, en la vieja naturaleza. Y tú no quieres, Señor, porque, Señor, ya nos has, Señor, mi Dios, sellado con tu Espíritu, Dios, y ahora quieres que vivamos en el Espíritu, Dios. Ayúdanos, mi Dios, a poder agradarte día a día, Señor, y te pedimos perdón porque reconocemos, Señor, mi Dios, nuestros pecados delante de ti, así como David lo reconocía, reconocemos, Señor. No queremos ser orgullosos en decir, Padre, que no hay orgullo, que no hay pecado en nosotros, porque a ti te hacemos mentirosos, Señor, sino reconocemos, mi Dios, que por medio de tu ley perfecta, Señor amado, nos muestras, Señor, que delante de ti, Dios, somos pecadores. Pero gracias por la cura, Señor, no fue la ley, sino tú, Jesús, fuiste la cura, Señor amado, mi Dios, para nuestras vidas en este tiempo, Señor, que tu gracia, Señor amado, sobreabundó donde abundó el pecado, Dios. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a vivir en el Espíritu, agradándote a ti, Señor, y no satisfacer los deseos de la carne. Líbranos, Señor, así como tú nos enseñabas a orar, mi Dios. Líbranos, Señor, del maligno, de caer en tentación, Señor amado. Líbranos, mi Dios. Queremos hacer esa oración día a día, mi Dios, para que tú guardes, Señor, nuestras vidas, nos libres del maligno, Señor, y el maligno no nos toque, como dice tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.